Miren, no soy mucho de contar historias. Ni siquiera sé si esto es una historia. Esto es una advertencia. Llevo 3 noches sin dormir, y las 2 anteriores las pasé en la comisaría del distrito. No porque me hubieran detenido, sino porque tenía miedo de estar solo en mi apartamento. Me llamaron alterado, me dieron un vaso de agua y me pidieron que me fuera. Así que ahora vengo aquí, a este rincón de internet donde quizá alguien me crea. Vivo en un edificio viejo del centro. No es de esos que salen en las postales, con balcones de hierro forjado y vidrieras. Es de los otros, los que tienen el humedal subiendo por las paredes del zaguán, el ascensor que huele a orín seco y a tabaco pasado, y los vecinos que llevan 30 años sin mirarse a los ojos. El mío está en la 4ª planta. Puerta 4B. Y justo enfrente del ascensor, pegado a la pared del descansillo, hay un espejo. No es un espejo normal. Mide como 1,20 m de alto por 80 de ancho. El marco es de madera oscura, barnizada tantas veces que parece plástico. La luna, si se puede llamar así, está manchada por detrás. Tiene esas manchas negras que parecen nubes o pulmones enfermos. Pero lo que importa no es el espejo en sí. Lo que importa es lo que hace. Ojalá nunca lo hubiera notado. Todo empezó un martes. Yo volvía del trabajo, de esa hora muerta entre las 9 y las 10 de la noche, cuando el centro ya apagó sus luces de escaparate y solo quedan los bares de mala muerte y los semáforos en ámbar intermitente. Subí las escaleras porque el ascensor estaba roto, como siempre, y al llegar al descansillo de la 4ª planta me encontré con el espejo. No me detuve. Nunca me detenía. Pero aquella noche, por algún motivo, miré de reojo. Vi a un hombre. No a mí. A un hombre diferente. La imagen duró menos de un parpadeo. Era alguien más alto, más delgado, vestido con una chaqueta de cuero negra que no era la mía. Tenía el pelo revuelto y los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Di un paso atrás y parpadeé con fuerza. Cuando volví a mirar, estaba yo. Mi cara cansada, mi camisa blanca ligeramente sudada, mi mochila colgando del hombro izquierdo. Me reí para mis adentros. El estrés, pensé. La falta de luz en el descansillo. Seguí caminando, metí la llave en la cerradura y entré a mi piso. Esa noche me preparé una cena rápida, vi una serie y me dormí viendo el techo, como siempre. Al día siguiente, volvió a pasar. Esta vez de día. Eran las 2 de la tarde. Había bajado a comprar pan y al subir, justo cuando doblaba la escalera del 3er piso, escuché un ruido. No puedo describirlo con exactitud. Era como si alguien arrastrara una uña por el reverso de un espejo, si eso tuviera sentido. Un chirrido seco, metálico y a la vez orgánico, como un diente que cruje contra una pizarra. El ruido venía del descansillo de la 4ª. Subí los últimos escalones más lento. El espejo estaba ahí, impasible. Vacío. Me vi a mí mismo. Sí, claro. Mi reflejo. Pero esta vez algo no encajaba. La luz. La luz del descansillo viene de una ventana minúscula que da a un patio interior oscuro. No hay nunca luz directa. Pero en el espejo, mi reflejo estaba iluminado por un foco blando, cálido, como de lámpara de mesa. Y mi cara sonreía. Yo no estaba sonriendo. Tuve que agarrarme del pasamanos de madera porque sentí que las rodillas se me iban. Me quedé mirando fijamente, esperando que mi reflejo hiciera lo mismo que yo. Y lo hizo. Levanté la mano derecha, él levantó la izquierda. Mal. No, mal. En un espejo, si levanto la derecha, él levanta su izquierda, que para mí sigue siendo la derecha. Espejo básico. Pero esa vez, cuando yo bajé la mano, él no la bajó. Se quedó con la mano levantada. Con una sonrisa fija. Y entonces parpadeó. Los espejos no parpadean. El parpadeo fue lentísimo, como si sus párpados pesaran toneladas. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos ya no eran míos. Eran negros. No oscuros. Negros como 2 pozos de betún. Y su sonrisa se había ensanchado media pulgada más de lo que ningún ser humano debería poder ensanchar. Salí corriendo al piso. Cerré la puerta con 3 vueltas de llave, corrí el pestillo,
até el pomo con una correa de mi mochila. Me senté en el suelo de la entrada, apoyado contra la puerta, y no me moví hasta que anocheció por completo. Llamé a mi hermana. No le dije la verdad. Le dije que había escuchado ruidos raros, que quizá alguien había intentado forzar la cerradura. Me dijo que llamara a la policía. La policía vino, claro. 2 agentes jóvenes, uno con gafas de pasta negra y otro con bigote. Revisaron el descansillo, el ascensor, la azotea. No encontraron nada. El del bigote me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Señor, a veces los edificios viejos tienen rechinidos. Las tuberías, la madera. ¿Ha pensado en ir al médico? El estrés puede jugar malas pasadas. Mi reflejo, desde el espejo, me observaba. Lo supe sin mirarlo. No miré. Pasé 3 días sin salir. Comí lo que tenía en la despensa, atún, galletas saladas, una lata de judías que odio. Me duchaba con la cortina corrida hasta el extremo y con la puerta del baño abierta para poder ver la entrada. El espejo del baño lo cubrí con una sábana vieja. No quería ningún espejo en mi vida. Pero el maldito espejo del descansillo, ese seguía ahí, al otro lado de mi puerta. A solo 2 metros de donde dormía, cuando lograba dormir, pegado a mi cama por una pared de ladrillo hueco y yeso podrido. La noche del tercer día oí algo. Eran las 3:17. Lo sé porque miré el móvil. Un ruido seco, rítmico. Toc. 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 No venía de la puerta. Venía de la pared. La pared que comparto con el descansillo, justo donde está colgado el espejo. Alguien, algo, estaba golpeando desde el otro lado. No 3 golpes, sino un patrón. Toc, 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 toc. Y luego silencio. Y otra vez. Toc, 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 toc. Me tapé la cabeza con la almohada como un niño de 5 años. No sirvió de nada. El golpeteo se intensificó. Ahora no eran golpes. Eran rasguños. Largos, lentos, como si alguien estuviera dibujando letras en el yeso con la punta de una uña demasiado larga. Ras, ras. Me armé de valor. No sé si fue valor o idiotez. Cogí el móvil con la linterna encendida, me puse de puntillas hasta la puerta, pegué el oído a la mirilla y miré. El descansillo estaba vacío. La luz del timbre de emergencia, esa lucecita roja que nunca se apaga, iluminaba apenas el contorno del espejo. El espejo me estaba mirando. No exagero. No es una metáfora. El espejo, como objeto, parecía haber girado sobre su eje. No estaba colgado recto. Estaba ligeramente inclinado hacia mi puerta. Y en su superficie había una cara. No la mía. La cara de aquel hombre del primer día, el de la chaqueta de cuero y los ojos hundidos. Pero ahora estaba mucho más cerca. No era un reflejo. Era como si él estuviera del otro lado del cristal, aplastando su rostro contra la luna, los labios apretados contra la superficie fría. Y sus ojos no eran negros. Eran humanos. Eran grises. Y estaban llorando. Me aparté de la mirilla tan rápido que me golpeé la nuca contra la percha de la pared. Caí al suelo. No podía respirar. Y entonces oí la voz. No dentro de mi cabeza. No en la pared. En la mirilla. Como si alguien hubiera pegado sus labios justo al otro lado del ojo de pez y murmurara directamente contra la lente. Una voz grave, rota, áspera como papel de lija mojado. Dijo. Déjame salir. Tú ya saliste hace 3 noches. Ahora me toca a mí. No entendí. Juraría que no entendí. Pero algo en mi estómago se desgarró. Una memoria falsa, quizá. O demasiado real. Recordé la primera noche. Aquel martes. Cuando vi al hombre del espejo y parpadeé. Recordé que, durante ese parpadeo, sentí un tirón. Un tirón brevísimo, como si alguien me hubiera jalado del ombligo hacia adentro. No le di importancia. Pensé que era el cansancio. Pero si yo vi al otro, ¿quién me vio a mí? ¿Quién ocupó mi lugar en el espejo durante ese parpadeo? Llamé a la policía otra vez. Esta vez fui yo el que sonó como un loco.
Les dije que alguien quería entrar, que había arañazos en la pared exterior, que escuchaba voces. Vinieron los mismos 2 agentes. El de las gafas, más serio, revisó el descansillo con una linterna táctica enorme. No había arañazos en la pared. No había ruidos. El espejo estaba perfectamente recto, colgado igual que siempre, cubierto de polvo y manchas negras. Me hicieron abrir la puerta. Me miraron a mí. Miraron el espejo. Me vieron a ellos reflejados. Todo normal. Pero antes de irse, el agente del bigote se detuvo un segundo frente al espejo. Se ajustó el cuello del uniforme. Y dijo: «Oiga, ¿este espejo siempre tiene esta grieta aquí arriba?» No había ninguna grieta. Nunca la hubo. Pero cuando me asomé a mirar, efectivamente, en el extremo superior derecho del marco, la madera tenía una raja fina como un pelo, y del interior de esa raja asomaba algo blanco. Me acerqué más. El agente también. Lo blanco era una uña. Una uña humana, amarillenta, rota, incrustada entre la madera y el cristal, como si alguien estuviera intentando arrancar el espejo desde dentro. El agente tragó saliva. Su compañero se quedó pálido. Se miraron. Y luego, sin decir una palabra más, se marcharon. No me ofrecieron agua esta vez. Bajaron las escaleras casi corriendo. Los oí cerrar la puerta de la calle y arrancar el coche patrulla. No han vuelto. Y han pasado 4 días. Ayer, por fin, salí de casa. No aguantaba más. Me puse la chaqueta más gruesa, cogí un martillo de la cocina, no sé para qué, para romper algo, para sentirme seguro, abrí la puerta de golpe y enfrenté el espejo. No había nadie. Solo yo. Mi reflejo. Cansado, ojeroso, barbudo. Levanté la mano. Él levantó la contraria. Bajé la mano. Él bajó la suya. Sonreí. Él sonrió. Todo normal. Demasiado normal. Me quedé mirándolo fijamente 1 minuto, 2 minutos, 5. Mi reflejo sostenía mi mirada sin pestañear. Yo tampoco pestañeaba. Tenía los ojos secos y ardientes. Pero no podía parpadear. Porque en mi cabeza retumbaba la frase del espejo. Déjame salir. Tú ya saliste hace 3 noches. Al final parpadeé. Porque el cuerpo no aguanta más. Y en ese parpadeo, por una fracción de segundo, mi reflejo no hizo lo mismo que yo. Mi reflejo cruzó los brazos. Los míos estaban caídos a los costados. Di un paso atrás. Él también. Di un paso adelante. Él también. Suspiré. Él también. Pero cuando yo bajé la mirada al suelo, él no la bajó. Él me siguió mirando. Y su sonrisa era distinta. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que yo no sé. Me di la vuelta y bajé las escaleras de 3 en 3, tropecé en el segundo piso, me hice daño en la muñeca, no me importó. Salí a la calle. La calle estaba llena de gente. Gente comprando, gente fumando en la puerta de los bares, gente paseando perros. Todos normales. Todos reflejándose en los escaparates de las tiendas, en los retrovisores de los coches, en la pantalla negra de sus móviles. Y pensé, ¿cuántos de ellos son realmente ellos? ¿Cuántos parpadearon alguna vez frente al espejo equivocado y dejaron entrar a alguien? Compré una barra de pan que no quería, 1 litro de leche que no iba a beber, y volví al edificio. El portero automático estaba roto. Las escaleras olían a humedad y a orín. Subí. En la 4ª planta, el espejo seguía allí. No lo miré. Entré a mi piso y pegué con cinta americana una caja de cartón sobre el espejo desde mi lado de la puerta. No quiero verlo. Pero siento su peso. Anoche, en la oscuridad de mi dormitorio, oí algo nuevo. No rasguños. No golpes. Voz. Pero no desde la pared. Desde mi propia garganta. Me desperté a las 3:17 otra vez, siempre 3:17, y estaba murmurando palabras que no conocía. Mi boca se movía sola. Decía algo en un idioma que sonaba a español pero no lo era. Como si cada sílaba fuera un espejo roto de otra sílaba. Me levanté de la cama,
Fui al baño, aparté la sábana del espejo del lavabo y me miré. Estaba yo. Pero detrás de mí, en el reflejo, la puerta del baño estaba abierta. En la vida real, yo la había cerrado. En el reflejo, la puerta se abría lentamente. Y del pasillo oscuro salía el hombre de la chaqueta de cuero. El mismo que vi la primera noche. No estaba del otro lado del espejo. Estaba dentro de mi reflejo. Se acercó a mi espalda reflejada, puso una mano en mi hombro reflejado y me susurró al oído. No escuché nada. Pero mis labios, en el mundo real, repitieron sus palabras. Todavía estás a tiempo de no volver a parpadear frente a él. Pero has perdido 3 noches. Y cada noche que pierdes, él gana un dedo. El martes pasado tenía 5. Hoy tiene 7. Me alejé del espejo del baño. Lo cubrí de nuevo con la sábana. Me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared que da al descansillo, y me quedé mirando la caja de cartón que tapa mi puerta. A las 4 de la madrugada la caja se movió sola. No se cayó. Se movió. Como si alguien desde el otro lado hubiera apoyado la frente en el cartón y lo hubiera empujado 1 milímetro hacia adentro. No tengo a quien contarle esto. Mi hermana no me responde los mensajes. Los policías no se acercan a menos de media manzana de mi edificio. Los vecinos bajan las escaleras mirando al suelo, girando la cara cuando pasan frente al espejo de la cuarta. Algunos llevan pequeñas cruces dibujadas con rotulador en el dorso de la mano. Nunca las había notado. Pero ahora sí. Esta noche no voy a dormir. Voy a sentarme frente a la puerta con el martillo en la mano. No para defender mi casa. Para romper mis propios huesos si es necesario, para no parpadear. Para obligarme a mantener los ojos abiertos hasta que salga el sol. Porque sé, en algún lugar de mi pecho donde el miedo ya no tiene forma de pensamiento, que si parpadeo otra vez frente a ese espejo, no voy a ser yo quien abra los ojos. Va a ser él. Y él tiene hambre. Pero el hambre no es lo peor. Lo peor es que empecé a notar cosas en el resto del edificio. Cosas que antes estaban ahí pero que mis ojos, por pura supervivencia, se negaban a registrar. El espejo del ascensor, por ejemplo. Es pequeño, circular, de esos que ponen para que los vigilantes de seguridad se ajusten la corbata antes de salir. Yo nunca lo usaba porque el ascensor no funciona, pero el jueves, al bajar la basura por las escaleras, la puerta del ascensor se abrió sola. Se abrió con un chirrido lento, como si alguien hubiera estado esperando justo ese momento. Y dentro, en el fondo de la cabina vacía, el espejito circular reflejaba algo que no estaba en el ascensor. Reflejaba mi rellano. El descansillo de la 4ª planta. Pero visto desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera pegada al techo mirando hacia abajo. Y en ese reflejo, mi puerta estaba abierta de par en par. Y dentro de mi apartamento, había luz. Una luz cálida, como de lámpara de mesa. Y había sombras moviéndose. Di 2 pasos atrás. La puerta del ascensor se cerró sola. Suavemente. Sin el chirrido. Como si hubiera obtenido lo que quería. Esa noche decidí algo, no iba a quedarme. Iba a huir. Cogí una mochila, metí lo esencial, dinero, cargador, un pasaporte viejo, una camiseta de repuesto. Bajé las escaleras sin mirar el espejo de la 4ª. Llegué al portal. La calle estaba allí, con sus farolas naranjas y sus charcos de lluvia reciente. Respiré hondo. Di un paso hacia la libertad. Y entonces el portero automático, que llevaba semanas roto, sonó. Un pitido largo. Otro. La placa metálica donde los vecinos marcan sus números tembló ligeramente. Y en la pantallita de cristal verde, ese plasma barato de los 90s, apareció un mensaje. No un número de piso. No una llamada de alguien que esperaba que le abrieran. Un mensaje. 4 letras verdes, parpadeando en la oscuridad del zaguán. 4B. Mi piso. Llamando desde dentro de mi piso. Me di la vuelta. Subí las escaleras. No sé por qué. No fue decisión mía. Fue como si mis pies recordaran un camino que mi cerebro había borrado. Subí los 4 pisos con la respiración entrecortada, el martillo ahora pesando como 1 tonelada en mi mano sudada. En el segundo piso,
El vecino de la 2 se asomó la cabeza por la mirilla. Lo sé porque vi cómo la lucecita de la mirilla se oscureció un instante. No abrió. Nadie abre. En el tercer piso, todas las puertas tenían pequeños espejos colgados en el marco. Espejos de mano, de esos de maquillaje barato, todos mirando hacia el descansillo. Los vecinos los habían puesto boca abajo. Para que no reflejaran nada. Para que nada pudiera mirarlos desde dentro. Llegué a la cuarta. El espejo grande seguía allí. No lo miré. Juraría que no lo miré. Pero al pasar de largo hacia mi puerta, vi por el rabillo del ojo que mi reflejo, o lo que fuera que ahora vivía allí dentro, no estaba de pie. Estaba sentado. En una silla que no existe en mi rellano. Y tenía las piernas cruzadas. Y en el regazo sostenía algo que no quiero describir porque todavía puedo olerlo cuando cierro los ojos. Algo orgánico. Algo que respiraba con un ritmo lento, cavernoso, como el de un animal herido en el fondo de una cueva. Mi puerta estaba cerrada. Cerré con llave. Corrí el pestillo. Puse la caja de cartón de nuevo. Pero mientras lo hacía, noté algo que me paralizó. La cinta americana que había pegado por la mañana estaba intacta. Nadie la había arrancado. Nadie había movido la caja desde fuera. Pero la caja, ahora, tenía una pequeña joroba en el centro. Como si alguien hubiera presionado desde el otro lado con la punta de la nariz. Me senté en el suelo, apoyado contra la madera. El corazón me latía en la garganta. Y entonces oí la voz. No desde el espejo. No desde la pared. Desde el pomo de la puerta. Desde el metal frío que ahora vibraba ligeramente, como si alguien estuviera cantando a través de la cerradura. No era la misma voz de antes. Esta era más suave. Más joven. Y hablaba con mi entonación, con mis pausas, incluso con mis muletillas. Pero las palabras no eran mías. Dijo. ¿Sabes lo que se siente estar al otro lado? Al principio solo ves borroso. Como cuando te despiertas y tienes legañas. Luego empiezas a distinguir formas. Descubres que puedes moverte un poco, pero todo va al revés. Tu izquierda es mi derecha. Tu día es mi noche. Y cuando tú parpadeas, yo puedo estirar un dedo. Solo un dedo. Por eso el marco tiene uñas. Por eso las manchas negras. Sangre seca de todos los que vinieron antes. ¿Quién eres? Pregunté. Mi voz no parecía la mía. Sonaba a niño. Soy el que ocupaba tu sitio antes de que tú ocuparas el mío. Esto es un turno. No una posesión. Nadie te posee. Solo cambias de lado. Y cuando tú estás aquí, yo estoy allí. Y puedo ver tu mundo, oler tu mundo, escuchar tus miedos. Pero no puedo tocarlo. No hasta que tú vuelvas a parpadear frente al espejo. Un parpadeo es un instante. Un instante es una puerta entreabierta. Y yo llevo 3 noches empujando esa puerta con 7 dedos. ¿Y si no vuelvo a parpadear? Pregunté, sabiendo la imposibilidad de la pregunta. Hubo un silencio largo. Tanto que pensé que se había ido. Pero entonces el pomo giró un cuarto de vuelta. No se abrió. Solo giró, como si alguien estuviera probando su fuerza. Tu cuerpo va a parpadear. Siempre lo hace. Tardarás 1 minuto, 2, 10. Pero parpadearás. Y entonces yo tendré un segundo completo para salir. Tú solo necesitaste un parpadeo para entrar. Yo ya tengo casi todo el cuerpo fuera. Solo me falta. Otro silencio. Esta vez más tenso. El pomo dejó de vibrar. ¿Qué te falta? Pregunté. Tu permiso. Eso me heló la sangre más que cualquier arañazo, cualquier voz, cualquier uña en un espejo. Porque entendí algo que hasta ahora había rechazado. Esto no era una invasión. Era un intercambio. Y yo había firmado el contrato la primera noche, sin saberlo, al sostener su mirada en el espejo. Él no podía salir a menos que yo, en algún nivel, aceptara. Parpadear era el gesto mecánico. Pero el verdadero mecanismo era el miedo. Cada vez que sentía terror, yo le estaba diciendo que sí. Que entrara. Que ocupara un poco más. Durante estos días, todo mi miedo había sido una invitación.
Dejé de tener miedo. No es que me volviera valiente. Es que el terror se convirtió en algo peor, certeza. Supe que si seguía asustado, él ganaría. Así que me obligué a levantar la mano, a tocar la caja de cartón, a despegarla lentamente. Escuché cómo del otro lado se contuvo la respiración. Abrí la puerta. El espejo estaba allí. Vacío. Solo mi reflejo. Yo, con el martillo en la mano, la camisola manchada de sudor, el ojo izquierdo ligeramente más cerrado que el derecho por el cansancio. No sentí miedo. Sentí rabia. Rabia fría, seca, de la que te sube desde los talones y te endereza la columna. Me acerqué al espejo. Pegué mi cara al cristal. Mis labios casi tocaban los de mi reflejo. Y en voz baja, para que solo él y yo pudiéramos oírlo, le dije: no voy a parpadear. Y no voy a tener miedo. Puedes quedarte ahí el tiempo que quieras. Pero yo voy a vivir con la puerta abierta. Con todos los espejos destapados. Te voy a mirar todos los días hasta que te canses. Porque tú no quieres salir. Tú quieres que yo te invite. Y no te voy a invitar nunca. Mi reflejo sonrió. No la sonrisa ancha, no la mueca de loco. Una sonrisa pequeña, casi triste. Y luego, muy lentamente, mi reflejo levantó la mano y escribió en el vaho de su propio aliento, vaho que no debería existir del lado de un espejo, una palabra al revés. Para que yo la leyera del derecho. Demasiado tarde. Esa noche no parpadeé. Me mantuve despierto mirando el techo con los ojos como platos, con gotas de lubricante oftálmico que compré en una farmacia de madrugada. Llegué a las 48 horas sin parpadear. Mis córneas estaban enrojecidas, lloraban sangre diluida, pero no parpadeé. Al tercer día, mi cuerpo se rindió. Dormí. Y al dormir, mis ojos se cerraron durante horas. Cuando desperté, el espejo del dormitorio, el que estaba cubierto con la sábana, tenía la sábana caída. Y en su superficie, mi reflejo ya no era yo. Era el hombre de la chaqueta de cuero. Estaba de espaldas a mí. Pero su cabeza giró 180 grados, como pueden girarla algunos búhos y ninguna persona. Y me sonrió. Y dijo, con mi propia voz: gracias por la siesta. Me hace falta para lo que viene. Desde entonces, no he vuelto a estar solo. No es que me haya poseído. Es que ahora compartimos el mismo espacio. A veces soy yo quien mira desde mis ojos. Otras veces, cuando parpadeo, durante ese milisegundo de oscuridad, él conduce. Ha cancelado suscripciones mías que no le gustaban. Ha enviado mensajes de texto a mi exnovia diciendo cosas que yo nunca diría. Ha cocinado pescado a las 4 de la madrugada y se ha reído solo frente al fuego de la cocina. Lo peor no es que esté aquí. Lo peor es que, a veces, cuando me miro al espejo y él está al mando, no sé cuál de los dos soy. Y él, el muy cabrón, tampoco. Y los dos reímos. El usuario nunca volvió a publicar. Su cuenta fue eliminada 48 horas después.